Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. ¿Te pasó alguna vez que sentiste como una vibra en algún lugar o que alguna persona te transmitió una vibra? Y a veces uno se ríe y le parece que eso es un divague, pero somos energía. Y si bien ustedes, los que me conocen, algunos de ustedes por ahí que están escuchando que son mis pacientes, saben que yo vengo como de la medicina pura y dura, cada vez me doy cuenta más en mis pacientes que la energía es algo demasiado importante. Las emociones, la conexión entre un síntoma, las emociones, nuestra manera de percibir cómo está el mundo allá afuera, las cosas que nos suceden y cómo las procesamos por dentro, muchas veces se transforman en un síntoma. Y si bien creo en los fármacos para tratar cosas, hay ciertas conversaciones que a veces tenemos que tener con nuestros pacientes y nosotros como pacientes con nuestros médicos cuando se trata de manejar esas dolencias físicas. Si alguna vez, por ejemplo, te pasó que te pusiste tenso, tensa ante una situación, apretaste la mandíbula, se contrayeron los músculos de la cara, del cráneo y te empezó a empezar un dolor de cabeza, una migraña, ahí te das cuenta cómo una emoción se transforma en un proceso interno muy apalancado en tu energía, en tu manera de vivir ese proceso. Si alguna vez estuviste embarazada, seguramente sentiste que algún momento de tensión te daba una contracción en la panza y se te endurecía la panza y vos notabas que eras por ese momento que te tocó pasar, esa situación que te tocó vivir. Y el cuerpo no está ajeno a lo que está pasando allá afuera. Hay muchas cosas que nos suceden que están muy vinculadas a un campo energético. Nosotros somos electricidad. Nuestro cerebro transmite impulsos, le da órdenes a nuestro cuerpo a través de electricidad y energía. Y hay muchas de las emociones involucradas en esto y muchas veces de la medicina de la que yo vengo, esa medicina pura y dura, a veces nos alejamos de eso, a veces nos alejamos de esas conversaciones con nuestros pacientes y hay una medicina milenaria, ancestral, mucho más antigua que esa que aprendimos nosotros, esa que vos buscás al médico en la cartilla del seguro y decís, neumólogo, voy a ir al neumólogo y que te trate con fármacos y te trate desde un punto de vista de la dolencia, que no está mal. Pero hay una historia, hay una narrativa detrás de tu dolor, detrás de tu síntoma crónico, que una medicina mucho más antigua aprendió a tratar y aprendió a descubrir, y esa es la medicina china. Y hoy tenemos con nosotras una doctora en medicina china, porque sí, gente, existen los doctores en medicina china y colaboran muchísimo con nosotros a manejar en esto de estas dolencias de nuestros pacientes de una manera mucho más integrativa, holística y considerando todas estas aristas que la medicina occidental no nos enseñó a manejar. Hoy con nosotros está Florencia Malamud, como les dije, ella es doctora en medicina china y tiene un enfoque muy curioso porque ella dentro de la medicina china también hay especialidades y ella eligió enfocarse en la fertilidad, las cuestiones neurológicas, o sea que si tenés temblores, tinnitus, neuralgia del trigémino, cualquier cosa que te hayan diagnosticado a nivel neurológico, Flor es la persona a la que tenés que conocer. Así que, Flor, te doy la bienvenida a La Precisa. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Delfi? Qué gusto tenerte acá. Igualmente, gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Flor, vos sos una adquisición a mi país, porque no sos paraguaya. No soy paraguaya, lo estoy eligiendo. ¿Estás de alguna eligiendo manera hoy estoy con el corazón en dos países porque Paraguay me recibió muy bien, me recibió con mucho amor. Y en algún punto sí tomé esta misión de mostrar otra arista de la medicina, ¿no? Que es la medicina tradicional china, que en Argentina se trabaja muy codo a codo. Y se logra muy buenos resultados, entonces dije, bueno, es ahora. Sí, y me encanta la gente que viene a nuestro país a sumar. Yo creo que hay que celebrar a esas personas y por eso me honra muchísimo tenerte acá y darte este espacio, porque de a poco yo de casualidad me encontré con Flor a través de pacientes de pacientes compartidos. Exacto, y yo dije,
que al fin tengo a alguien que haga medicina china y fue esas cosas del destino, así que de verdad doy gracias a las cosas del destino que se te Totalmente. dio de elegir Paraguay. ¿Y cómo entraste vos en este mundo de la medicina china? ¿Qué te llevó a Bueno, decir fue muy esto es lo mío? curioso. Yo siempre, desde chiquita, siempre quise ser doctora. Yo era las que pinchaba las muñecas, las internaba, le ponía pañitos. Y en la otra cuadra de mi casa había una verdulería que atendía una señora oriental y yo veía que pasaba gente por detrás a una cortina negra y un día me asomé y veo una persona en una camilla, luces bajas, música, toda llena de agujas. Me asusté muchísimo. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 7 años. Ajá. Y ahí me explica esta mujer qué era lo que hacía su marido. Y ahí empecé a ver y a entender y me empezaron a explicar y iba todo el tiempo. Era una época, yo tengo 50 años, era una época mucho más segura, ¿no? Creo que todo se da por algo y en el momento adecuado. Sí. Hoy si tu hijo quiere ir a un lado, lo sacás corriendo. Y me maravilló. Me quedó en la mente mucho, porque hablaba mucho de lo espiritual, de la energía, que no se entendía muy bien. Y cuando fui más grande, tuve la oportunidad de ver un kinesiólogo que un día me dijo, ¿tenés dolores menstruales? Vení, dame un dedo. Me puso 5 agujas y se me fue. Y dije, wow. Y volví a mi niñez. Entonces, ahí fue cuando me fui a anotar a medicina y me bajé del bus, me fui para el otro lado y me anoté en medicina china. Qué interesante. Y así empecé y no lo solté nunca más porque es algo que nunca parás. Ajá. Es como la medicina occidental. Si querés ser bueno en lo tuyo, no podés parar, nunca. Siempre hay algo más. Claro, si bien es antiguo y súper ancestral, Se sigue nunca superando. para de evolucionar. No, se sigue actualizando. Antes para una migraña eran 70 agujas y hoy son 12. Ajá. O sea, los materiales cambiaron, todo se va actualizando, gracias a Dios. ¿Y vos trataste alguna dolencia personal con la medicina china? ¿Tuviste una experiencia personal de decir, esto yo lo manejé con medicina china a nivel Yo traté, propio? sí, en Argentina trataba muchas dolencias, traté muchas y sobre todo hubo un momento que después de una patología tuve muchos dolores, pero muy discapacitantes de columna y me acuerdo que me subí al auto como podía, entraba doblada al consultorio de una colega, pero doblada literal y salía tocándome las puntas de los pies. Uh-huh. O sea, a mí misma me ha pasado, siempre teniendo en cuenta qué es lo que puede tratar la medicina china y qué es lo que no. Uh-huh. Ahí está la clave, en saber el límite, ¿no? De decir, mira, esto no. Si viene un paciente con cáncer, tenés que poder decirle, yo no te lo voy a curar. Claro. ¿Sí? O sea, y los médicos entender que es una ciencia que colabora con la nuestra, no se opone, ni quiere Para predominar nada. sobre la otra, ni para nada. Para nada, o sea, hoy me está pasando mucho que hay médicos que conocen porque estuvieron afuera y que te dicen, bueno, me han probado mucho, podés Uh-huh. hacer esto, a ver, fíjate. Y de golpe empezar a trabajar juntos y ellos a tomarlo como un complemento y darnos cuenta que el paciente se siente mucho más contenido, mucho más feliz, mucho más seguro porque entiende que hay un equipo de gente Claro. atrás de él, que Sí, es lo sí. importante, que estamos todos para lograr un resultado en común, no importa quién lo logre. Uh-huh. Y muchas veces la gente piensa en agujas, en acupuntura. Ujú. Yo misma tenía esa noción antes, que la acupuntura estaba ligada un poco a cuestiones, así como decís, de dolores reumatológicos, traumatológicos, contractura, liberación de fascia, como estas cosas así Claro. muy mecánicas. ¿Qué cosas trataste a través de la medicina china que te fueron realmente sorprendentes? ¿Qué tipo de casos vos dirías, alguien tiene que conocer esto y saber que existe una respuesta posible desde la medicina mirá, china? para no irme muy lejos, mi primer paciente acá, yo estoy hace 4 años y medio, fue una paciente que tenía pánico, pero muy, muy grave, al punto de que la primera vez que vino a mi consultorio la trajeron 2 personas. Empezamos el tratamiento y a los 6 meses manejaba sola a Brasil, Wow. a ese punto. O sea, mensajes hermosos que te llegan. Yo no soy, en las redes no soy de subir nada porque creo que la privacidad del paciente es fundamental. Sí. Pero pacientes que me decían, me transpiraban las manos, tenía que frenar el auto porque no sabía qué me pasaba a nivel pánico. Pacientes que dormían 2 horas en un día, que no podían conciliar o que no podían sostener. Insomnios muchísimos.
y sobre todo vértigo y tinnitus. O sea, acá tuve una vez una persona que me acuerdo que me escribió su señor un domingo. Por favor, te lo pido, es una emergencia. Así fue. Que había hecho de todo, su marido vino, se fue sin vértigo ese mismo día. Ese mismo día, no siempre pasa, pero hay patologías que sí, que son muy puntuales. Y después empezamos tratando su tinnitus. ¿Y ahí hay otras cosas que implementas además de la acupuntura? Sí, claro, o sea, se implementa la acupuntura, es una de las ramas de la medicina china. La medicina china tiene muchas disciplinas que se complementan unas con otras, ¿sí? La más importante es la acupuntura, pero va muy de la mano de la moxibustión. La moxibustión se trabajan con hierbas en diferentes formatos, para diferentes cosas, hierbas calientes, en puntos que uno no quiere punzar, o se trabajan mucho en fertilidad, por ejemplo, para el grosor del endometrio, esos endometrios que no engrosan con nada y está frente a una transferencia, y la moxibustión hace que florezcan. Se trabaja muchísimo para endometriosis, también, con mucho éxito. Que también son casos que me han llamado mucho la atención, o ovario poliquístico de pacientes que me dicen, y me hice la ecografía y desaparecieron casi todos. Así que sí, la verdad que muchos casos, o sea, muy gratificantes. ¿En la moxibustión las hierbas se inhalan, se toman? No, en la moxibustión vienen diferentes formatos que son como si fuera un cartucho, un carboncito, en algunos casos que se prende, en otros un cartuchito, alguna es hueca, alguna no, se prende y se pone encima del paciente. Muchas vienen adhesivas porque ya nos hemos modernizado, y también tenés el cigarro de moxa, que se usa mucho para inducir un parto, por ejemplo, o para girar un bebé. Wow. Que acá también he tenido, si me preguntan, hablamos de casos, tuve casos de pacientes que vinieron, y si venís a la semana más o menos 36, se puede empezar a trabajar con bebés sentados tipo Buda y que se dieron vuelta. ¡Qué interesante! Tocando 2 puntos de moxa, calentando 2 puntos en el pie. Y que es impresionante cómo se empieza a mover el bebé. Las mamás se sorprenden muchísimo, hemos filmado cosas muy divertidas realmente. ¿Y qué relación tienen estos puntos? Alguien que no está ligado a la medicina, que escuche esto, ¿cuál es la conexión entre estos puntos y lo que está sucediendo a nivel del síntoma? Si lo pudieras explicar de una manera simple, sí. ¿Cómo se conectan? ¿Cuál es porque uno entiende cuando uno toma una pastilla que actúa a nivel de tal receptor, de tal célula, y por eso se me pasa el dolor de cabeza. Claro. Entonces, ¿cómo funcionan estas técnicas? Bueno, para la medicina china el cuerpo está dividido, o sea, por 12 meridianos, ¿sí? Más que dividido, recorrido por 12 meridianos de manera vertical, más 4 meridianos que le llamamos extraordinarios. Los 12 meridianos tienen que ver con los diferentes órganos. Entonces, nosotros sabemos que tiene que fluir el ki, que es la energía vital. Por ahí suena medio hippie cuando lo decís así, pero no. O sea, el ki es la sangre, por eso en la medicina coreana se busca el sangrado directamente. Van a tocar puntos hasta que te sangren porque ellos dicen que hay que renovar esa sangre. En la medicina china eso se da, pero se da de manera natural. Entonces, muchas veces pasa que un paciente te dice, pero tengo problemas estomacales y me pinchás la pierna. Claro, porque es el meridiano de estómago. Entonces, lo que hacemos es tocar los puntos que están bloqueando ese pase de energía. Claro, y es lo que yo decía al principio, que la energía no es solamente eso de la vibra, ¿no? Exactamente, la gente dice, tengo biológico. Buena energía, lloro, estoy triste. No funciona así, es muchísimo más. Muchos pacientes que por ahí te dicen, bueno, tuve un dolor de cabeza, una migraña terrible, te das cuenta que es hígado, y que si es hígado fue ira, y cuando le preguntaste dice, sí, pasé un día horrible por tal situación, que no siempre es por comer frito. Claro. Sí, sino que las emociones están súper atadas. ¿Y qué tipo de emociones ves que habitualmente son las más frecuentes que te llegan al consultorio con su manifestación clínica? Bueno, después de la pandemia, la ansiedad, 100%. De hecho, las escuelas de medicina china, desde China, lo que plantearon fue que en todos los pacientes, como protocolo fijo, sí o sí se tocan los puntos de ansiedad. Sí o sí hay puntos fijos. No importa que vos me digas, yo soy súper tranquila. Bueno, genial, buenísimo, los toco igual. Muchísimo el insomnio, porque llega un momento que también está tan relacionado a las emociones. Cuando vos no podés dormir porque estabas angustiado, de golpe ya sabés que el horario de dormir lo tomás como
tremendo. Una amenaza, sí. Como una amenaza. O sea, entonces algo que es natural, que es un reflejo, como tragar, o como comer, como caminar, como respirar, de golpe pasa a ser una tortura. Entonces, ese paciente vos trabajás mucho sobre la emoción que le provoca el dormir, porque en realidad no es que tiene una patología cerebral que no le permite conciliar, sino que lo que tiene es una emoción. Ahí está súper claro. Entonces vos trabajás bajando ansiedad y tocando un montón de puntos de insomnio, pero que, oh casualidad, están ligados al corazón, al pulmón y al riñón. Sí, y me gustó mucho lo que dijiste de la ira y el hígado. Yo, si bien hago medicina de la tradicional, obviamente con mi enfoque funcional y de precisión. Te iba a decir, tradicional gigante. Sí, que me fui un poco para otro lado. Yo suelo leer mucho sobre estas cosas y, por supuesto, la derivo a personas como vos, pero a mí, algo, por ejemplo, que mencionaste, lo de la ira y el hígado, hay emociones, como vos dijiste, ansiedad, rabia, todas esas cosas, tienen sus puntos de las emociones más comunes que vos solés ver. Sí. Tienen sus puntos focales, sobre todo, por ejemplo, del punto de vista de la fertilidad, que es lo que a vos más te conecta con la medicina china. Sí. ¿Encontraste algo relacionado a las emociones? Todo. Casi todo, te diría. O sea, casi todo. Ajá. A ver, sabemos que una paciente que viene con una hormona antimuleriana en 0,0 algo, indudablemente alguna emoción hubo en el medio, pero es demasiado notable, y yo lo hablo con mis pacientes, demasiado notable la diferencia entre una paciente que empieza súper mal y todo mal, a una paciente que lo mira desde otro enfoque. Yo siempre lo primero que les digo es, bueno, amigate con la maternidad. ¿Querés empezar este camino? Porque no fui al baby shower. ¿Por qué? Al baby shower de tu amiga, porque tiene un bebé y me hace mal. Claro, bueno, no. Sí. Hay que cambiar esa energía y todos esos sentimientos que te provoca, porque lo que te tiene que provocar es que, bueno, a ver qué idea voy a sacar para el mío. Claro. O sea, le decís, ¿filmaste? ¿Entraste en in vitro? ¿Filmaste? No. ¿Por qué no? ¿Y porque si no se da? ¿Y si se da? Va a ser hermoso mostrar eso. Y si no se da, se borra. El miedo. Lo principal, el miedo. Y el miedo paraliza mucho, y no solamente paraliza, sino que también genera una reacción fisiológica. Los músculos están más tensos, el útero nunca va a estar ideal. Con lo cual, en fertilidad, sobre todo, miedo, angustia, ansiedad, cuando lo cambiás por esperanza, cambiás el enfoque, los resultados cambian notablemente. Yo lo que veo mucho es el vínculo con la maternidad, como vos decís, y también el vínculo con cómo las madres de esas pacientes vivieron su maternidad, cómo ellas procesaron su propio vínculo con la madre. Es súper importante explorar todo eso. Total. Y qué rol ocupa la maternidad en sus vidas, porque hay mujeres que a veces encaran la maternidad como el siguiente peldaño en nuestra relación. Sí o sí. ¿Verdad? Y entonces exacto, van a hacerse tratamiento de fertilidad porque justamente no se está dando, y todo obra desde este lugar como de tildar una casilla dentro de los pendientes. Bueno, que es otro tema que también, cuando yo lo trato y la paciente lo habla, después se libera y mágicamente fluye. Por eso te digo que la energía es fundamental. Esto de decir, pero vos pensaste que no es tu obligación, pensaste que podés realizarte como mujer de 1.000 millones de maneras. ¿Sabías que hay mujeres que deciden no tener hijos y son súper felices igual? Claro. O sea, que es tu elección y la de tu pareja y de nadie más, y nadie te puede decir nada. Y es como que ahí, wow. Y en la fertilidad, que hay de la energía mutua. A mí me encanta mucho lo que dice la medicina china respecto a cómo nosotras somos absorbedoras de la energía del varón. Total. Y uso mucho esto en el consultorio con mis pacientitas jóvenes que están empezando a tener relaciones sexuales con sus parejas, y siempre les cuento esto, como, ojo, la energía que vas a meter en tu campo energético, a pesar de que uno se puede equivocar y es válido, es parte de la vida equivocarse. ¿Cómo ves esta cosa de las dos historias que se unen? Nivel de la felicidad, en general, de la fertilidad. El hombre es el que está callado un costadito. Por eso también es súper importante. Yo por lo menos lo hago, pero lo he visto como, me da la impresión como que era bastante tabú, o como que por ahí muchos profesionales no abordan esa parte, sobre todo si son hombres. Si son mujeres, sí. Esto de decir, bueno, ¿y tu marido qué opina?
¿Y tu marido qué sintió? O sea, porque esto no te pasa solamente a vos. Yo perdí un embarazo. No, perdimos un embarazo. Yo estuve muy mal. ¿Y cómo está tu marido? Y se quedan como diciendo, no sé. ¿Verdad? O bueno, ¿y cuándo tengo que tener relaciones? Bueno, siempre que puedan. Están casados hace poco. Las relaciones no es solamente para tener un bebé, sino hablo de la parte de la sexualidad que tiene que ver con el encuentro íntimo de elegirnos, que sea lo más natural posible. Claro. Y muchas veces el hombre queda como el proveedor cuando la mujer chupadora de energía quiere o necesita. Y eso creo que es algo que hay que cambiar también, porque ahí es donde no fluye tampoco la energía. Sí. Yo les doy a todas les paso un libro que me parece un hallazgo, que es El despertar de la fertilidad, Ajá. que no está editado, pero que habla mucho de fertilidad y medicina china, explica toda una parte, pero que también habla de otra parte, de lo importante del acto sexual espontáneo y la diferencia fisiológica de cómo llega el esperma a la trompa. Entonces empiezan como de alguna manera a tratar de cambiar eso y empieza a alimentar a su vez mucho más la pareja. O sea, la pareja ya no queda olvidada. O sea, empiezan a fijarse también en la energía que están manejando. Exactamente, y a veces yo veo pacientes que conversando con ellas, a veces me cuesta tener esta conversación o empujar hacia ese lugar la conversación, porque en su relato yo siento que en el fondo de su corazón esa no es la persona para ella. En el relato yo me doy cuenta, claro. ¿Verdad? Que no lo ve como esa persona con la que va a formar su familia, y ni ella se está dando cuenta de lo que me está diciendo. Sí. Y yo me doy cuenta que se está forzando una situación energética que no va a suceder. Y más allá de lo reproductivo, para mí es muy interesante lo que yo veo, y lo veo en distintos tipos de vínculos en mis pacientes. Y me gustaría que nos enfoquemos mucho en el vínculo hombre, mujer, pareja en general. Que yo a veces veo en mis pacientes que entran por la puerta. Después de... O sea, Yemini me dijo que se divorció o algo así. Y la veo resplandeciente. Veo su laboratorio y esas hormonas florecieron sin que yo haga nada. Y la tipa se alejó de una relación tóxica o se salió de un trabajo que le drenaba la energía. Y a mí me impresiona, yo no trato varones, pero me impresiona cómo las mujeres florecemos cuando nos salimos de algo que no conecta con nuestro fluir de los meridianos. Bueno, a mí me pasa con hombres también, y que empiezan, no, bueno, yo no sé esto, me trajo mi mujer, no sé qué es esto. Yo siempre les digo, no los obliguen, no obliguen a nadie, acá no tiene que venir alguien por obligación. Y a la segunda sesión, chochos, felices, claro. Les encanta, se relajan, se duermen, me siento mejor. Me dicen, yo tengo pacientes que vienen hace 60, 70 sesiones, o sea, estamos hablando de 70 semanas, claro. Básicamente, y que son felices y que les encanta y que les hace bien a todo, porque estamos hablando de mucho estreñimiento, que también tiene que ver con los malos hábitos, con comí rápido porque mi jefe, o sea, todo se relaciona con todo. Claro. Estoy en un trabajo tóxico donde nadie entiende que tengo que comer, que puedo parar media hora y no se va a caer el mundo para comer tranquila y digerir mirando cualquier cosa. Claro. Que no sea trabajo, no. Entonces tenés todo lo que es estreñimiento, digestivos, bueno, Hashimoto, celiaquismo, todo eso se súper trata. Y el paciente se relaja mucho y conectan un montón con otras cosas. Y han dejado trabajos también. Tengo pacientes que se han separado y te han dicho, no era mi lugar. Wow. A ese nivel de conciencia llegan. Exactamente, exactamente. ¿Y qué hay de me gusta mucho que vuelvas al enfoque de la pareja? ¿Qué pregona la medicina china en cuanto a nuestro vínculo de pareja? Yo siempre leo muchísimo sobre eso, porque me parece que la medicina occidental no habla tanto de esta percepción sutil en el otro, de lo que el otro suma a nosotros. Yo tengo amigas en las que veo que esa persona las hizo
las hizo transformarse en una versión evolucionada de sí mismas. Bueno, le hizo re bien. ¿Qué dice, la por ejemplo? medicina china, viste que es el famoso yin y el yang. Ajá. O sea, es que cualquier relación de dos personas, sea amistad, sea madre-padre, sea marido y mujer, es para complementarse. Es un complemento, es aprendizaje constante, es aprender uno del otro, es acompañarse, es complementarse. O sea, te doy esto porque creo que te puede hacer bien, no porque quiero que seas como yo quiero o como necesito que seas, sino se trata de, es el karma, el buscar siempre el bien en los demás. Yo siempre que viene alguien y te dice, ay no, porque vos estás enojado, siempre la medicina china te dice, nunca jamás desees el mal. A pesar del peor enojo, nada. Siempre se habla de la justicia divina, o sea, del universo, de dar todo lo mejor. Entonces, exacto. Porque vuelve. Exacto. Entonces, todos los vínculos tienen que ver con eso, y lo mismo pasa con la enfermedad. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a vos? Si no es un castigo. O sea, es un mensaje. Es un mensaje de, espera, porque hay algo que no está bien. ¿Por qué perdí este embarazo? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Porque me hicieron esto? Porque... Bueno, para mí algo, a veces no podés decírselo a todos los pacientes, tenés que ver el momento, pero seguramente algo te faltaba aprender, seguramente algo de vos te faltaba preparar, no es casualidad, nada es casualidad, algo tenías que aprender. Lo mismo pasa, yo tengo un caso en lo personal, tengo una de mis hermanas que tiene su hijo que es por elección, es hijo del corazón desde bebé. Y yo creo que nacieron para estar juntos. O sea, que ese niño no podría ser más feliz y no podría estar más cuidado con la mamá y el papá que tiene. Y yo la veo siempre, los veo a ella y a mi cuñado y digo, yo no sé si hubiera podido esto. Y ella me dice, yo no sé si hubiera podido criar un hijo sola. Ajá, como hiciste ¿qué es lo vos. que te tocó a vos? O Sí. sea, nada es casualidad. Ajá. Nada es casualidad. Y la enfermedad o el diagnóstico es un espejo. Es un espejo de decirte hay algo que no estás viendo, pará porque tenés que verte, y si no a veces se va agravando hasta que realmente te llega la alerta. Lamentablemente a veces llega tarde, lamentablemente a veces hay gente que no lo quiere ver, no tengo tiempo, no se prioriza, que tiene que ver un poco con el amor propio también, porque ¿qué es más importante que vos? Claro. ¿No? Decir, no podés esperar, separarte una horita para esto, para ir a hacerte los análisis, para hacerte tu chequeo, o sea, son mensajes que uno decide si tomarlos o no. Vos podés tomarlo como castigo, pero tenés que pensar para atrás y cuando tuviste esos pequeños síntomas te hiciste cargo o no. Si lo priorizaste, te fuiste al cine, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y la muerte es lo mismo. Me pareció muy interesante, quería ir por ese lado, porque me pareció súper interesante lo que dijiste en un momento de la ansiedad y de las cuestiones de salud mental. Total. Y cómo la medicina china suma, porque no digo que la necesidad de usar psicofármacos o de tratar con un psiquiatra sea algo menor, al contrario, pero ¿cómo podría sumar? Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, depresión, Mira, ¿qué tipo yo te de voy a abordaje contar hay? un caso más agresivo. Yo durante mucho tiempo traté adicciones, después no, porque te tenés que involucrar muchísimo y yo pongo mucho corazón. La medicina china tiene una ventaja que es que como nos vemos todas las semanas, al principio requiere de constancia, conoces mucho más al paciente, te metes mucho más en su vida, ves mucho más su cotidianidad y por lo tanto también te encariñás, es inevitable. Entonces, y yo tengo, por ahí no me acuerdo qué comí ayer, pero me acuerdo de cómo se llama el marido, los hijos de cada paciente, qué hacen, etcétera, ¿no? Y a raíz de una paciente me llegó un paciente con adicción que la pasaba muy mal, que estuvo muy metido, que estuvo internado, etcétera, etcétera. Hoy está 1.000 millones de puntos. ¿Y cómo trabajamos? Muy fácil, trabajamos tocando muchos puntos de ansiedad, mejorando mucho su sueño, mejorando su digestión para que duerma bien, para que se sienta cómodo, haciendo algunos cambios de alimentación, siempre agarrado del coaching también, ¿no? De estar acompañando un poco. Pero hay muchísimos puntos de acupuntura que realmente el paciente te dice, no sé si me hiciste algo, pero salí de la sesión, cómo dormí, o sea, calmando la mente. Yo le dije, esto te va a dar claridad mental para que vos, antes de consumir, vas a entender mucho más y vas a poder pensar mucho más qué consecuencias te va a traer. O sea, y hoy estamos súper bien. Entonces,
creo que es el caso más grave de ansiedad, ¿no? Que no es lo que sueles manejar no es el lo tema que de suelo adicciones. manejar el tema de adicciones. Pero no, sí prefiero cuadros no. de ansiedad, Pero sí, depresión, insomnio. Sí, de ansiedad, de depresión. Se trabaja mucho también con fitoterapia, o sea, con tinturas madre, que son la parte más pura de la planta medicinal, que son la maceración de la planta medicinal, que es en gotas, en distintas combinaciones, que como siempre le digo al paciente, si tenés constancia vamos a ir bárbaro, no es una pastilla que te tomas y te dormís. Esto es acostumbrar al organismo a lo natural. Y lo mismo me ha pasado con las amenorreas. Ajá. Lo mismo. Cuando hablas de la constancia, la medicina funcional promueve mucho este trabajo en equipo con los pacientes. Claro. No es solamente lo que yo te voy a indicar, es también esta serie de pautas que vos tenés que llevar, empezar a implementar estos hábitos en tu día a día y así entre los dos vamos a ir obteniendo los resultados. ¿Cuáles son algunas cosas que a veces después de una sesión le sueles decir a tus pacientes que tienen que empezar a hacer? Por ejemplo, alguien que no duerme o alguien que no digiere bien. Bueno, alguien que no duerme, tema insomnio, por ejemplo, esto de no poner música. Porque la gente cuando te dice, me pongo música y me duermo. Bueno, cualquier sonido que genere emociones te va a despertar el sistema límbico, claramente. Entonces es dormir con ruido blanco. Les paso yo incluso horas y horas de ruido blanco, dormir con ruido blanco, la melatonina que sabemos que es buenísima, bajar las pantallas. Si al principio te dicen, no, yo no puedo, porque está el que te lo dice y vos no podés tampoco, o sea, decirle cosas que no va a hacer. Es como si yo a una persona, yo tuve pacientes que bajaron 46 kilos conmigo, pero esa persona yo no le pude decir el primer día, bueno, dejas todas las harinas, tomas 3 litros de agua, porque no hubiera llegado a donde llegó. Claro. Tuve que ir de a poco. Con el insomnio pasa lo mismo. Entonces decir, bueno, no puedes dejar las pantallas, entonces mira algo tranquilo, mira algo, no te pongas a mirar algo de guerra, una serie violenta, empezá mirando algo tranquilo, pon el apagado automático hasta que de a poco van cambiando los hábitos. O sea que se trabaja mucho sobre cambio de hábitos, sobre alimentación siempre. Y siempre también derivando, obviamente, porque la idea mía no es yo trabajo sola, lo hago sola, yo necesito análisis de repente. Entonces, bueno, visita a tu ginecólogo, visita a tu nutricionista, después tráeme el informe, si quiere hablar conmigo, bienvenido. Eso me pasa mucho con algunos médicos y logramos re buenos resultados, que me dicen, Flor, ¿podés trabajar en esta parte? Flor, ¿me das una mano en esta otra? Y eso es hermoso cuando pasa. Este episodio de La Precisa lo grabamos desde Divina Tower, el primer apart hotel de Asunción con enfoque en wellness, salud, bienestar, donde no solamente la vas a pasar muy bien y tener unos días relajados, sino que vas a estar en una zona de Asunción muy linda para conocer restaurantes fantásticos cerca de los centros comerciales y relajarte en familia. Por ser oyente de La Precisa, aplicando el código de promoción Delphi15, tenés un 15% de descuento en tu estadía en Divina Tower. Así que no te pierdas esta oportunidad de vivir esa escapada que tanto te mereces en Asunción. Y si sos de Asunción, puedes aprovechar también el código para venir a pasar unos días lindos en Divina Tower. Nuestros invitados de La Precisa disfrutan de un riquísimo desayuno con cafecito que nos trae Chaval Obrador, que es una panadería como las de antes, que usa ingredientes bien caseros, orgánicos, certificados y hace panes como esos que comías cuando eras chico y nos trae cada vez que tenemos un invitado presencial el desayuno más rico que te puedas imaginar. Te recomiendo que conozcas el menú de Chaval y te des una vueltita por ahí si estás por Asunción o si vivís en Asunción. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una enfermedad de un pronóstico reservado? ¿O terminal? Para mí, por ejemplo, la medicina oriental en general, no solamente la medicina china, y la cultura oriental, tiene mucho esta visión de la muerte como un traspaso. No como un fin, ¿no? A ver, yo tengo pacientes en este momento, tengo pacientes con ELA, que saben la esclerosis lateral amiotrófica, sabemos perfectamente que no tiene cura, no hay manera, es una de las pocas enfermedades que no podés darle esperanzas al paciente porque le mentís. ¿Y cómo se trabaja con ese paciente? Hay muchos rituales muy hermosos. Básicamente, primero se les explica qué es lo que va a pasar, ¿sí? Porque hay un momento en el que cuando estás cerca de la muerte la mente se confunde y tiene miedo y hay muchos
muchos rituales, muchas cosas lindas para eso. El agua de arroz con un poco de miel en el pecho hacen que se calmen, es impresionante. Entonces se los acompaña mucho para transmutar ese momento como algo natural, o sea, es un paso más de la vida. O sea, es un poco como dicen los mexicanos, para morir nacemos. Claro. En definitiva, vos sabes cuando nacés, sabes que en algún momento te vas a morir. A veces más joven, a veces no. Entonces es ayudar a ese paciente tocando toda la parte de los puntos emocionales para mantenerlo en calma, sumado a los puntos que ayuden a calmar dolores, por supuesto. Puntos cuando están en tratamiento, puntos para calmar las náuseas de la medicación, pero sobre todo para que se vayan en paz. Claro. Para que entiendan y puedan realmente entender que se están yendo, y eso hace que pasan cosas muy lindas, aunque no lo creas, hablando de muerte, que se despiden de gente, dicen cosas que no habían dicho nunca. Y en general, aunque no lo creas, los momentos finales no son rodeados de llanto ni de dolor. Son momentos de una energía de mucho amor, de mucho amor. Entonces también, así como he acompañado muchos nacimientos, también no es que es lindo, pero es un honor acompañar el paso final para saber que la persona se fue en paz. Y cómo quedan las demás personas también. Claro. Es porque otra cosa. ¿Se convierten también en tus pacientes los familiares? Sí, tengo familias enteras. Sí, en el duelo. No, en el duelo no. Ajá. En cuanto a otras patologías, sí. En el duelo puede pasar que un paciente venga y diga, necesito un par de sesiones como para levantar un poco. Pero en cuanto a familias, es muy cómico porque tengo varias familias enteras, pacientes, ¿no? Entonces por ahí cuando pasa que la madre dice, ¿cómo está fulanita? ¿Y cómo está fulanita? Todo bien, todos están bien, claro. Punto. Entonces se acostumbraron a no preguntar. Tengo matrimonios de fertilidad donde cada uno puede exponer libremente todo lo que le pasa, porque a cada uno le pasa energéticamente algo completamente diferente al otro. Hay veces que escuchas una versión y la otra y decís, ¿pero durmieron juntos hoy? Claro. Sí, y bueno, tengo un montón y saben que no pueden preguntar. No pueden preguntar. O sea, que de la única manera que uno podría decir algo es si corre riesgo la vida del paciente. Claro. Nada más. El trauma y la enfermedad. A veces, no digo que sea en todos los casos, pero a veces veo pacientes con diagnóstico autoinmune que suelen tener mucha historia de trauma emocional o de abuso, cosas así. Bueno, con los pacientes obesos pasa lo mismo. Sí. ¿También? Sí, claro, o sea, muchísimos pacientes con obesidad, cuando vos vas de a poquito entrando en él o en ella, te das cuenta que hubo algún tipo de abuso. El abuso no es solamente, no estamos hablando de una violación. No. De niña podés sentirte abusada porque simplemente te miró quien no correspondía mal y te hizo sentir una incomodidad que no entendías. Claro. No es solamente porque dicen, no, yo no fui abusada, pero a ver, vamos a ahondar un poquito más. Y termina diciéndote, bueno, yo tenía un tío que me miraba todo el tiempo cuando me bañaba. Hola. Claro. Te hizo sentir mal, entonces te escondiste y te protegiste debajo de la grasa. Entonces, tienen mucho que ver las enfermedades autoinmunes, lo mismo. Por algo la leucemia es exceso de tristeza en la sangre. Por algo existen los payamédicos, viene de ahí. Sí. Viene de ahí. Eso, bueno, para la gente que nos ve de Argentina, seguro conocen los payamédicos, y los que están acá son un grupo de personas que hermosos hacen también una actividad así lúdica y de comedia con los pacientes en los hospitales. Y es impresionante cómo cambian los resultados en muchos casos. No estamos hablando de alguien que está muy, muy mal, pero alguien que por ahí no está bien. Yo tengo pacientes que por ahí hoy les digo, ¿te acordás con qué cara entraste el primer día? O sea, que entraron así, enfermedades autoinmunes y súper mal y súper deprimidas, o con mal diagnóstico, o me operaron y no me tenían que operar, o mil cosas, y entran con frustración, con un dolor muy profundo, y se va tratando toda la parte emocional, y vamos metiendo también, por supuesto, todas las dolencias físicas, y hoy ellos mismos no se reconocen. Se puede entonces trabajar con a modo de acompañamiento con la medicina china, una historia de trauma emocional. Sí, definitivamente. Sí, y qué importante explorar eso en casos no solamente de autoinmunidad, sino lo que mencionás de la obesidad. Hoy en día, para mí, para bien y para mal, se han desarrollado
todo tipo de medidas farmacológicas para Horribles. manejar Sí, la en obesidad, general, que me parece bien que evolucionemos hacia ese lugar, porque muchas veces salva vidas, Muchas pero veces sí. siempre digo esto, insisto, si estás usando algún tipo de medicamento o algún tipo de terapia, la que sea farmacológica para reducción de peso, no dejes de buscar, de ir a esa búsqueda de qué te trajo a esa situación. Porque la vas a repetir. Y me ha pasado de ver pacientes de hacerse un bypass gástrico y reventarlo y poner su salud en riesgo. Porque como digo siempre, o sea, la obesidad o el exceso de peso está en la cabeza. No se trata de atar el estómago, se trata de ver de dónde vino, se trata de no mentirte. Yo siempre les digo lo mismo, a mí no me mientan porque a mí no me defraudás. Claro. A mí no me vas a defraudar porque caigas 20 veces, porque te volvés a levantar. A mí misma me pasó que yo llegué acá, vine con mi hijo, al año se fue mi hijo, engordé 18 kilos, siendo profesional de la salud, y por momentos bajé un poco, y por momentos no, y bueno, pero no, la clave es no te mientas. Exacto. Yo no tengo quien me haga acupuntura, ese es el problema. Pero la clave es no te mientas. O sea, una inyección puede ayudarte hoy a algo, pero no estás tratando el problema de raíz, que es tu ansiedad. Muchas veces le decía al paciente, ¿y cómo te sentiste? Ay, no tuve ansiedad, fui re bien de cuerpo, tomé mucha agua porque, qué bueno, pero me comí un alfajor. ¿Y por qué? Y porque me trajeron. Pero comí torta porque fui a cumpleaños. Pero tenías ganas, y no, pero había. Claro. Entonces, eso te demuestra que también hay algo más para trabajar, que no es solamente poner agujas en el cuerpo. Claro, yo creo que como médicos, como nutricionistas, está bien si lo que crees que va a ser un bien para el paciente va a ser ese fármaco. Yo no reniego para nada de los fármacos, pero sí creo acompañado de algo. Exacto, hay que abrir esa puerta, hay que animarse. ¿Qué pasa cuando dejas el fármaco si no? Exacto. De golpe te sentiste, es lo mismo que pasa con la acupuntura, cuando el paciente va dejando, lo va haciendo paulatino. Para que se dé cuenta que puede solo y que, bueno, también, por ejemplo, en el caso del estreñimiento se estimulan muchos puntos para reeducar al cerebro, para que vuelva a trabajar como tiene que trabajar. Entonces después se va dejando paulatinamente para también darle confianza al paciente, que no es que si me dejas va a volver todo. Exacto. No va a volver todo. Lo mismo con los sofocos tremendos. ¿En serio? Uf. La medicina china para algunas cosas te diría que es muy mágica. Migraña, sofocos, tinnitus, es muy mágica. Hay algunas afecciones que no tienen secreto. Exacto. Realmente. Y los sofocos yo veo que hay mucho, hay mucho de hormona, pero hay mucho de sistema nervioso. Hay mucho, y hay muchas mujeres que no quieren por ahí llenarse de pastillas también. Exacto. Entonces buscan algo un poco más natural y está bueno. Pero bueno, la diferencia está en el paciente que hace caso. Yo creo que también para vos, para las Nutri, está la diferencia del paciente que hace caso y el que no. Exacto. O sea, eso es una realidad. Yo siempre digo, esto es un trabajo en equipo. Hay una parte mía, pero hay una parte tuya también. Me gusta mucho esto de explorar el vínculo con nosotros mismos, que la medicina china abre mucho ese canal de conectarnos con nosotros mismos. Creo que nos educamos como pacientes hacia la búsqueda casi de esa posición patriarcal del médico, de lo que vos digas, doctor, yo voy a hacer, y si me decís que tome tal pastilla, yo voy a hacer. Pero hay un rol muy activo del paciente dentro del proceso de sanación. Yo creo que lo primero es ¿por qué llegué a esto? Claro. ¿Cómo llegué a esto? Básicamente. Claro, el cuerpo no se autodestruye porque sí. No se eso es lo que exactamente. No es, y las excusas no valen. Porque el que quiere puede, y tengo millones de casos. A lo largo de tantos años tengo millones de casos. O sea, no pongas excusa, más vale decir no es mi momento. Estará bien o estará mal, pero no es mi momento. Claro. O sea, la acupuntura, cuando toca toda la parte emocional, te genera una claridad mental muy potente, eso sí. Yo llegué a experimentar eso y es muy interesante. Sí. Es muy potente porque es lo primero que necesitas, bajar un cambio, como digo yo, calmar la fiera, mirarte, o sea, y ver. Por eso también me manejo siempre con paquetes de sesiones, porque si no está el paciente que si en 2 sesiones no soy una maravilla, no sirve. Claro. Entonces no, a mí dame tiempo para trabajar y tomate vos el tiempo también y separá ese momento. O sea, las sesiones aparte son muy lindas porque en la primera hablamos mucha historia y charlamos mucho, pero después ya no.
Ya después cada paciente va a su consultorio, se ponen las agujas, la moxa, lo que haga falta, música, antifaz con semillas y 25, 30 minutos en reposo, después un tecito, una infusión que la voy cambiando y después se van así como en las nubes. Esa es la idea, porque claro, o sea que lo ideal si me decís, no vayas al gimnasio después de acupuntura. Ajá, bien. Trata de aprovechar ese envión que te doy, no vayas al gimnasio después. Qué interesante eso que decís. Seguí tu vida normal, anda a otros lados, hace otras cosas, pero justo al gimnasio, si vas a entrenar fuerte, prefiero que no. Depende de la afección, ¿no? Pero en general... Flora, me gustaría que nos dejes con una reflexión respecto a todo esto que la medicina china nos invita a explorar. Yo creo que viniendo nosotros del mundo occidental, cuando una persona se va a animar a una consulta de medicina china, primero tiene que abrir la mente a otras propuestas. Pero yo creo que más importantemente uno tiene que abrir su corazón, su alma, porque te va a ir, como dijimos, te va a hacer transitar orígenes de lo que tenés que por ahí antes no hayas explorado. Y aunque vos no quieras, así como vos dijiste lo de la apertura de la mente, yo lo sentí. Yo sentí esa sensación de claridad respecto a ciertas cosas que después las llevé a terapia, las llevé a otros lugares para elaborar, pero gracias a la medicina china como que se destrabó ese canal. Entonces a mí me gustaría que nos dejes con una reflexión respecto a si hoy tenés un diagnóstico, si hoy tenés una dolencia, una cuestión ligada a tu salud, desde una obesidad hasta una ansiedad, un insomnio, un tinnitus, todo esto que hablamos, tu infertilidad, todo. ¿Cuál es la reflexión en general respecto a el vínculo que nosotros debemos tener con esas noticias que de golpe recibimos respecto a nuestra salud? Yo creo que la primera palabra que se me ocurre es empatía con nosotros mismos. Creo que eso es fundamental, el ser empático con uno mismo. Y esto implica decir, bueno, merezco ver de dónde viene esto, merezco ver cuál es el mejor camino para transitarlo, merezco preguntar todo lo que quiera, porque muchos pacientes no preguntan nada, van a profesionales que son súper abiertos, pero que le decís, ¿le preguntaste esto? No. Entonces, ten empatía con vos misma, no te quedes con dudas, no le preguntes al ChatGPT, no le preguntes a Google, preguntale al profesional y probá lo que tengas que probar y pedí lo que necesites. Creo que eso es importante. A mí me encanta cuando un paciente me dice, yo ya sé que a uno le gusta la música más bajita, que a otro le gusta más el silencio, que a otro le gusta más el calor, y es re lindo aprender eso y mimarlos. Entonces, creo que es empatía con uno mismo. Es mírate al espejo y entendé, aunque te duela, aunque te cuesta, por qué llegaste a esto, y encontrar el camino para salir, porque siempre está, aún aunque sea un diagnóstico terminal, tenés dos maneras de transitarlo, siempre hay dos maneras de transitarlo. Claro. Entonces elegí la mejor para vos. Sí, qué bueno, me gusta mucho eso a mí de la medicina china, de realmente cómo nosotros podemos ver la enfermedad no como una condena, sino como un despertar. Exactamente. A mí me encanta, me gusta, yo lo aplico en mí misma. No crean que yo por ser médica no tengo ningún problema de salud. Todos tenemos problemas de salud, todos vivimos en el mundo en el que vivimos. Total. Y todos tenemos cosas de vínculos, de relaciones con nosotros mismos que siempre hay que estar abiertos a trabajar. La vida es hoy y hoy tenés que ir en búsqueda de esas cosas. No dejes que te pase la vida, como le digo a mis pacientes, ¿qué querés llevarte en esa mochilita cuando vayas al geriátrico? Claro. ¿Qué cosas? Porque ahí la adultez mayor es una época de la vida de vivir mucho para adentro. Es todo lo que hiciste por vos durante la vida. Vivir mucho contigo mismo. El adulto mayor puede estar rodeado de toda familia, nietos, hijos, todo gente, incluso el personal del geriátrico, pero si vos lo observás, están mucho dentro de sí mismos. Definitivamente. Y dentro de sus pensamientos. No están pensando en nada, gente. Definitivamente. Entonces, ¿qué querés llevarte en el disco duro a esa etapa de tu vida? O sea, es ahora el momento para tomar acción. Es ahora el momento para dejar de meter el problema abajo de la alfombra, buscar la salida rápida. Sin excusas. Exactamente. Sin excusas. Ahora. Yo no quiero dejar de agradecerte. Bueno, agradecerte a vos, por la apertura, y a todos los médicos que se abrieron, muchos que por ahí son médicos con un super nombre acá y que así todo tuvieron la humildad de decirme, ¿me puedes pasar material? Quiero entender más.
Sí. Que se adentraron mucho pensando todos en lo mismo, que es en nuestros pacientes. Así que a todos los médicos que trabajan en equipo con Espacio Zen, agradecerles muchísimo y agradecerte muchísimo a vos también la invitación. Y a vos felicitarte, Flor, porque es muy, muy valiente el camino que en un mundo occidental, animarte a hacer esto. Total. Es súper, súper valiente para todas las personas que nos escuchan. Para mí es fundamental que abran sus mentes, abran su corazón a explorar nuevas alternativas para manejar su salud. Y como vieron, no es algo que está alejado de esa medicina de la cartilla del seguro, está totalmente conectado a todo y todo suma. Tu verdad, mi verdad, todo suma a una gran verdad, y así es como hacemos ciencia, así es como hacemos medicina. Lo que ayer era una premisa irrefutable, hoy en día ya cambió. Entonces las cosas van cambiando, tanto nosotros como médicos como los pacientes tenemos que tener esa apertura, sobre todo del alma, a explorar todo lo que nos pueda ayudar y animarnos a hacer ese viaje, a veces un poco incómodo, para aprender a sanar. Así que, Flor, una vez más, muchas gracias. Gracias a vos. Y nos vemos próximamente en La Precisa. Gracias por haber escuchado este contenido, y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre La Precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.